Cordial saludo, mi nombre es Adriana Constanza Pavas Quiñones, estudiante de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística del 8º semestre en la materia de lectores autónomos. A fin de llevar a cabo la actividad propuesta por la docente en esta segunda unidad de la materia, quiero a través de este video dar respuesta a los interrogantes propuestos en esta actividad. El primero de ellos dice cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las tres teorías. Entonces, primero que todo, pues yo quiero compartir cuáles fueron las ideas comunes que encontré entre las tres teorías estudiadas en esta unidad. Y luego pasaré a compartir cuáles son las diferencias que desde mi punto de vista se extractan de la comparación de las tres teorías. La primera teoría es la teoría transaccional de la lectura y la escritura propuesta por Louise Michel Rosenblatt. Ella afirma a través de esta teoría que la experiencia de leer va mucho más allá de una interacción con un texto. Ella dice que la interacción que establece el lector con el texto es una transacción la cual permite hallar o extractar un significado de lo leído. Dice que la lectura es un diálogo que se establece con uno mismo y que permite poder obtener un conocimiento de lo que el autor del texto quiere transmitir al lector. Que esta actividad lectora que se lleva a cabo, esta transacción o este acuerdo que se da entre el lector y el texto, es una actividad que está influenciada por las circunstancias que rodean al texto como tal, aspectos que permiten otorgarle sentido al lector. También esta actividad se ve influenciada por el estado emocional o anímico del lector, por el contexto en el cual él se halla y con base en esto o influenciado por esto es que el lector puede darle un significado a lo que él lee o a lo que extracta de la lectura del texto. Por tanto, pues de acuerdo con lo que establece esta autora, la construcción del significado del texto depende de la postura propia que adopte el lector, a la hora de llevar a cabo el proceso de la lectura, el cual comienza incluso desde la lectura del título del texto, de su portada, de su introducción o de sus primeras líneas, y la cual es una actividad significativa, llena de experiencias, que permite obtener algunos conocimientos al lector. En la segunda teoría, Umberto Eco, en el lector modelo, nos dice que el texto representa una cadena de expresiones, las cuales nos permiten interpretar lo leído y hallar infinidad de significados en cada una de las palabras establecidas en el texto. El texto es un elemento que deja al lector la actividad o la iniciativa interpretativa, la cual él lleva a cabo examinando o analizando no solamente elementos básicos de la comunicación como el emisor, el mensaje o el lector, sino interpretando o extractando códigos de la lectura que lleva a cabo, de los cuales el destinatario, que es el lector, puede inferir determinados aspectos o mensajes que haya querido comunicar el autor del texto. En esta teoría Umberto Eco nos habla de dos tipos de textos, de los textos cerrados y de los textos abiertos. Respecto de los primeros, dice que estos están dirigidos a públicos específicos, que no tiene diversas interpretaciones, a diferencia de los textos abiertos, los cuales dejan libre la interpretación por parte del lector y por tanto en ellos se debe ejercer una mayor iniciativa o labor
interpretativo. Por su parte, Estanislao Zuleta, en su texto sobre la lectura, nos habla de que esta actividad es mucho más que el simple hecho de solo leer. Dice que a la hora de entablar una relación con un texto y leerlo, nosotros debemos saber leer. Debemos leer despacio, analizando, descifrando cada una de las palabras, oraciones, párrafos que el autor del texto ha preparado para nosotros como lectores y a través de los cuales ha querido comunicarnos diferentes ideas sobre lo que él expone. Por tanto, Estanislao Zuleta pues establece que leer no es una actividad que consista en leer por leer, sino que la lectura implica una labor rigurosa, una labor de esfuerzo que implica un esfuerzo cognitivo enfocado a descifrar, a interpretar y a extraer de la lectura nuevos conocimientos o nuevas ideas que el autor del texto haya querido transmitirnos. Dice que leer es trabajar, que no es simplemente recibir del autor, consumir o adquirir de él, sino que es una actividad que implica esfuerzo y trabajo de nuestra parte, que la lectura es una actividad que debe tomarse de una forma juiciosa para poder lograr deducir lo que el lector ha querido transmitir a través de ella. Respecto de las diferencias que encontré entre en la lectura de las tres teorías, yo quise categorizarlas en tres aspectos o en tres factores principales. Primero, desde el punto de vista de la tipología del lector, según cada uno de los autores de las teorías. Segundo, desde el punto de vista de las competencias o requisitos previos que debe tener el lector antes de enfrentarse a la actividad de la lectura del texto. Y tercero, en los sujetos o individuos que intervienen en la lectura del texto. Entonces, primero, para Rosenblatt, ella nos dice que siempre que un lector lleva a cabo la lectura de un texto y de pronto otra persona lee el mismo texto, nunca van a coincidir ambos en una misma interpretación, sino que cada persona, dependiendo con su contexto, su estado anímico o emocional, va a interpretar el texto de una manera diferente. Todos los lectores no lo van a interpretar igual. Por su parte, Umberto Eco, una diferencia con Rosenblatt, dice que el lector, a la hora de llevar a cabo la actividad lectora, tiene que tener conocimientos previos sobre lo que va a leer y estar actualizando constantemente estos textos o estos términos lingüísticos que encuentra en el texto a fin de poder llevar a cabo la actividad de una manera adecuada. Por el contrario, Estanislao Zuleta nos dice que a la hora de llevar a cabo el proceso lector, pues no es relevante o no es necesario que el lector tenga conocimientos previos, sino que se le exige más bien que logre pensar por sí mismo, entender y discernir lo que está leyendo como fruto de un ejercicio riguroso que realiza a la hora de establecer su relación con el texto. Rosenblatt nos dice que el lector interpreta el lenguaje del texto a través de sus propias experiencias y sus propias vivencias y lleva esto a situaciones de la vida real. Mientras que Umberto Eco dice que el lector, al tener esos conocimientos previos que le son requeridos antes de llevar a cabo el proceso lector, puede consultar palabras que le son desconocidas a fin de poder conocer el contexto del autor y del texto que está leyendo. Mientras que por su lado Estanislao Zuleta dice que el lector no tiene necesidad de saber previamente, sino de pensar por sí mismo, de manera que al leer el texto pueda ir siempre de lo simple hacia lo complejo,
adentrándose cada vez en un nivel de lectura mucho más riguroso y mucho más exigente. Y finalmente, algunas diferencias que encontré en las tres teorías respecto de los sujetos o individuos que pueden llegar a influir en la lectura o en la actividad lectora de la persona que entra en interacción con el texto, es que en la primera teoría siempre van a tener una influencia importante en el lector, los docentes, la sociedad, la vida familiar y personal que tenga el lector. En el caso de la teoría establecida por Humberto Eco, dice que aquellos agentes o factores que intervienen en la lectura son las competencias lingüísticas o los agentes gramaticales que se puedan encontrar en el texto. Y en el caso de Stanislao Zuleta, estos intervinientes son también los docentes, la sociedad o las imposiciones que lleguen al lector de parte de diferentes factores. En el segundo interrogante propuesto por la docente en la actividad, dice qué es el texto para cada uno de los tres autores de las teorías. En el caso de Stanislao Zuleta, dice que el texto es algo que permite al lector producir su propio código y establecer una relación entre cada uno de los signos contenidos en el texto. Que el texto es algo de lo cual el lector puede determinar cierto valor o puede asignar a cada uno de sus términos un valor o una apreciación dependiendo de lo que se trate. Para Humberto Eco, un texto como tal dice que aparece en la superficie lingüística representada por esa cadena de artificios expresivos que es necesario por parte del destinatario o lector del texto llegar a actualizar, mientras que para Rosenblatt el texto es una síntesis única que establece el lector a partir de la constitución de los diversos significados que pueda llegar a establecer a partir de la lectura. Otro interrogante en la actividad dice cuál es el papel del escritor cuál es el papel del escritor y del lector de acuerdo con cada una de las tres teorías vistas. Entonces, en cuanto al papel del escritor para Stanislao Zuleta, él nos dice que el escritor es una persona que tiene el arte de provocar la buena lectura en el lector. Es aquella persona o aquel agente encargado de poder invitar o motivar al lector para que descifre y desentrañe los significados más profundos de cada línea del texto. Para Humberto Eco, el escritor es el emisor, es el productor del texto que no permite interpretación lingüística alguna, sino a lo sumo un resultado emotivo de la lectura que realiza. Y para Rosenblatt, el escritor es el productor del texto, quien solo busca expresar algo o que su objetivo o finalidad a la hora de realizar el texto es simplemente comunicarse con el lector. Para los tres autores, el papel del lector es el siguiente. Stanislao Zuleta dice que el lector no debe ser una persona que está de afán, que quiere saberlo todo rápido, sino que debe ser una persona que debe dedicarle tiempo a la lectura, realmente realizar esta actividad de una manera pacífica, tranquila, a fin de poder comprender lo que el autor quiso transmitir a través del texto. Para Humberto Eco, el lector debe tener una iniciativa interpretativa, debe actualizar constantemente los términos lingüísticos que encuentra en el texto para una mayor interpretación. Y para Rosenblatt, el lector es el autor de una obra, los lectores describen, dice ella, responden e interpretan una obra.
Finalmente, otro de los interrogantes o ítems de la actividad se relaciona con observar el video de Gustavo Martín Garzo, cuyo nombre es Lectura como acogida, y responder la siguiente pregunta: ¿qué ideas expresadas por el escritor tienen relación con las teorías vistas en la unidad? Entonces, algo que pude extractar de la visualización y análisis de este video es que el autor nos transmite la capacidad de creación que se logra con la lectura. Realmente, a la hora de interpretar un texto y establecer una relación íntima con él, lo que nosotros logramos, especialmente los niños, es poder potenciar, engrandecer y fortalecer nuestra capacidad de creación. Él habla mucho en su video respecto de la capacidad de creación que se logra a través de los cuentos, a través de los juegos que se realizan con imágenes, con colores, con letras, con actividades, lo cual permite engrandecer la imaginación de los niños, potenciarla, motivarla, porque todos los niños tienen una gran capacidad imaginativa, pero esta se puede fortalecer o motivar mucho más a través de este tipo de actividades que se realizan con la lectura. Que a través de estas actividades los niños logran formar su propia realidad y obtener recursos importantes que les van a servir para toda su vida, no solo en la edad de infancia en la que se encuentra. Gustavo es una persona que nos enseña a explorar el mundo de diversas maneras, con diversos recursos. Es una persona que nos da herramientas para la enseñanza y para poder llegar a los niños y a diversas personas a través de la lectura. También nos comparte o nos transmite un mensaje muy importante relacionado con la obligación que tienen los padres de compartir la lectura con sus hijos, de dar el ejemplo sobre el hábito de la lectura, sobre establecerlo como una costumbre o un hábito diario en la vida de cada uno de nosotros. Dice que esta responsabilidad radica en cabeza de los padres y esto va a permitir adquirir muchos conocimientos, no solo para nosotros como personas adultas, sino también para los niños, que es una actividad muy importante. Leer cuentos y utilizar todas estas actividades lúdicas que despiertan en ellos el deseo de descubrir más cosas, de imaginar y de obtener, como dije hace un momento, recursos para su vida. Esta actividad fue muy importante para mí porque me permitió leer y analizar 3 teorías muy importantes para nuestra formación como profesionales de la información y futuros gestores del conocimiento y de la información en las bibliotecas o unidades de información en la que nos encontremos. Muchas gracias, apreciada docente, por motivar en nosotros este tipo de actividades y por permitir que adquiramos todos estos conocimientos y nuevas competencias para nuestra vida académica, personal y laboral. Muchas gracias por su atención.